Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, en este versículo 38, queridos amigos, aquí nos encontramos con este versículo dentro de nuestro contexto narrativo, el contexto del versículo, es decir, dentro de la narración es muy importante mirarlo, y también dentro del contexto histórico. Aquí el autor sagrado. En primer lugar, queridos amigos, este símbolo del pan que va directamente Jesús a esta revelación de la persona. Es decir, hoy sacan a ella a través de el pan, porque este es el pan, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, al comienzo nos hablaba del pan, y sin embargo ahora nos está mostrando su propia identidad. En este versículo es interesante, ¿verdad? El versículo 38, cómo se nos presenta. Hasta ese momento Jesús había hablado solamente del pan bajado del cielo. Y sin embargo, ahora en este momento, él declara y dice oficialmente, dice, he bajado del cielo. El símbolo comienza a retirarse, es decir, ese pan comienza a retirarse, es decir, un pan así bien concretito, porque después justamente algunos confunden, ¿verdad? Confunden directamente, sobre todo eso es cuando va a hablar, esta es mi carne. Entonces, ¿verdad? O sea, su propia carne. ¿Verdad? O sea, eso es tomar en una forma totalmente literaria, ¿verdad? Y entonces, literal, ¿verdad? Y entonces aquí el Señor está queriendo pasar del símbolo y comienza a alejarse, a retirarse de ese simbolismo para presentar y decir quién es en realidad ese pan, ¿verdad? Mi propia persona. Entonces la expresión que nosotros encontramos aquí es la expresión que se dice katabebeka apotu uranu. Katabebeka apotu uranu. He bajado del cielo. Ahueyiga lleva uranu, uranos, ¿verdad? Que revela el origen de dónde yo estoy viniendo. Moiba ahueyigina. Más en síntesis, o sea, su propia identidad. Y
Jesús procede del Padre. Entonces por eso nos está queriendo decir, al proceder del Padre y entrar voluntariamente, ¿dónde? En nuestra historia, Katabebeka está queriéndonos decir esta encarnación, bajar, entrar. Hoy que veñan de virebe ya es de verdad, entrar en la historia del hombre. Jesús, por lo tanto, es el enviado, cuya vida en este caso coincide con su misión. Enviado, pero coincide con esta misión para la que fue enviado. Y entonces aquí entra también esta expresión muy interesante, pensantos. Pensantos quiere decir del que me envió. Pensantos me, del que me envió. Entonces entra una de las categorías esenciales y fundamentales que si nosotros miramos del aspecto bíblico, el fundamento del cuarto evangelio sobre todo es un Jesús, ¿verdad? Que no actúa como maestro independiente, sino que este maestro es el que va a enseñarnos y nos va a decir lo que el Padre le ha dicho a él. Entonces, en forma independiente. Por eso dice, el que me ha enviado a mí. Es el Padre, entonces. Los profetas enviados, ¿verdad?, para comunicar una palabra de Dios, siempre así. Pero ahora la palabra enviada encarnada, es decir, su misión no es una misión aislada de su propia existencia. Mi existencia, mi presencia aquí en medio de ustedes está en función también de mi propia misión. No es un episodio aislado como que un profeta que en un momento, el ruaj famoso, ¿verdad?, que lo inspira, que lo toma, que lo sacude. Y entonces él entra en acción, para la profeta. Pero a ver, no. Aquí es la propia existencia, la propia vida de Jesús, es esa obediencia, esa vida de Jesús que es la revelación y que es la propia entrega, ¿verdad?, al Padre. Y eso es, queridos amigos, lo que aquí nos está queriendo decir, ¿verdad? Es un Jesús enviado, es esa vida que coincide con su propia misión y por lo tanto es este Jesús que entra dentro de una historia, pero porque Él mismo es enviado. Y ya dijimos esta separación muy interesante para entender mejor quién es un profeta y para entender mejor también quién es Jesús, su propia identidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 6, versículo 39. Yara en este capítulo. Sobre todo, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Vamos a entrar un poco, queridos amigos, en este contexto cultural y también en este contexto muy humano, en el contexto antropológico. Recordemos que en el mundo bíblico, perder significaba mucho más, ¿verdad?, que dejar de poseer algo. No es simplemente el poseer, sino que el perder, queridos amigos, evocaba la dispersión del rebaño. Dispersión total. Entonces, no es que perdí un objeto, uno solo, sino que aquí el perder quiere decir una influencia negativa sobre toda esa comunidad. Entonces, todos salimos perdiendo, ¿verdad? Todos salimos perdiendo. No es que perdimos simplemente un objeto que puede ser de nuevo restituido, o podemos comprarlo, o podemos hacerlo, lo que sea, y entonces nadie ahora perdió nada porque lo hemos restituido. Bueno, aquí, queridos amigos, sin embargo, el perder significa que toda la estructura
estructura se pierde, se cae. Perdimos algo, pero entonces ahí perdimos todo lo esencial y lo fundamental. Perdimos el Internet. Entonces todos salimos perdiendo. ¿Por qué? Porque sin Internet no pudimos llegar a nadie. ¿Entendiste? No llegamos a nadie. Entonces todos salimos perdiendo. Todo lo que estamos en esto. Perdimos un pequeño enchufe. Eso lo podemos restituir. Pega tú entonces ya pega chup ya enchufa ya moí la enchufe y bebé. Entonces ya aparece y todo estamos ya. Pero cuando perdimos algo que es esencial y fundamental, entonces esta palabra, el perder aquí, queridos amigos, evoca una dispersión de toda la ecumene, de toda la comunidad, el alejamiento de la alianza. Entonces todos estamos por un camino, ya es equivocado. Todos estamos por un camino que nos aleja de Dios. Por culpa de esto, entonces todos estamos en un exilio. El exilio es una pérdida total, ¿verdad? La corrupción. Entonces entramos en una corrupción total. Entramos en la muerte. Entonces perdemos, pero todos perdemos. Sin embargo, aquí Jesús entonces revela que Dios se opone radicalmente a esta pérdida. Doipotayeteo y entonces. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. No quiere que se pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que yo lo restablezca. Queridos amigos, ¿se dan cuenta? Entonces la humanidad, y entonces a causa del pecado, Génesis capítulo 3, la caída, sabemos bien, ¿verdad?, de esta narración. Es muy interesante, muy plástica. Pero a causa del pecado, Adán y Eva, quiere decir nuestros primeros padres, a causa del pecado original, si ustedes comen de este árbol, ustedes serán como dioses. Entonces, ¿qué es lo que perdimos? Veiga tu ella de ella, lo que perdimos es la vergüenza, ¿verdad? Perdimos la vergüenza. Entonces, cuando perdemos la vergüenza, cuando perdemos la orientación, cuando perdemos los valores, entonces entramos en la corrupción. Y al entrar en la corrupción, queridos amigos, nosotros estamos perdiendo, pero todos estamos perdiendo. Entero ya perdeñan de gobe. ¿Por qué? Y porque ya no nos hace recuperar, simplemente no es que perdimos ya es allí un enchufecito que podemos cambiar. No. A causa de ese pecado lo que hemos perdido, hemos perdido la vergüenza. Y entonces se vuelve una comunidad que vive, que respira corrupción, que respira falta de vergüenza. Hoy coñan de ahí sinvergüenza en realidad. ¿Por qué? Y porque todo para nosotros, todo es más o menos normal, ¿verdad? Todos podemos hacer lo mismo. Si total todo el mundo hace, ¿se dan cuenta? Esa es la verdadera pérdida, queridos amigos. Pérdida de valores, pérdida de los principios elementales y fundamentales. Pero le llaman de yarabe y se añaden de esto. Hoy compañan de sinvergüenza, ¿verdad? Hemos perdido la vergüenza. Era una de las palabras y frases que siempre, yo era jovencito todavía, ¿verdad? Y le escuchaba siempre en las prédicas, ¿verdad?, que solía decir Monseñor Ismael Rolón, ¿verdad? Ismael Rolón, hoy puro oí, como decimos nosotros, sin pelos en la lengua. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! Cuando eso caía muy fuerte, ¿verdad?, esa palabra. Ahora parece que ni esa palabra ya no cae tan fuerte para nosotros. Ya ni acostumbramos a entero, ve. Entonces, el ser humano, es decir, nosotros, queridos amigos, llevamos en nuestro interior el temor de ser olvidados. El olvido, ¿verdad? Entonces abandonado, o cuando se nos considera inútiles, ¿verdad? Todo esto. Ahora, Cristo es el que responde antes de que el hombre tema perderse. El hombre que teme quedar en el olvido. Entonces, el Padre ya ha manifestado su voluntad de salvarnos. Dios
ya tiene esa voluntad y ese deseo de recuperarnos. Dios no quiere yo. Dios no quiere que nadie se salve, se pierda, sino que lo que Dios quiere es nuestra salvación. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Esta voluntad divina no elimina entonces la libertad humana, sino que nos atrae, nos sostiene en esta lucha, porque Dios no quiere que nada se pierda, ¿verdad? Y entonces nos invita también a nosotros a permanecer en esta comunión con Jesucristo. Que nos perdamos. Y por lo tanto, esto también a nosotros nos tiene que animar para que demos pasos concretos, buscando, esforzándonos en este encuentro personal con Jesucristo, porque Él es verdaderamente la misión. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Queridos amigos, miremos de un aspecto cultural lo que significa dentro de este caminar cultural de un pueblo y sobre todo de un aspecto bien humano antropológico. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ustedes saben, queridos amigos, el jorao, profundamente ver, eso quiere decir reconocer. Aquí estamos con la lengua griega, ciertamente, ¿verdad? Pero en la mentalidad bíblica siempre el ver, el roé también, ver. Entonces, no es solamente percibir, ¿verdad? Percibir las cosas externas, sino que es una observación, el ver, el penetrar, el saber, el entender. Es un discernir, queridos amigos, profundamente, discernir profundamente entonces este camino de salvación, comprender. Reconocer entonces el accionar de Dios. Conocer, esa es la acción de Dios. Muchos, queridos hermanos, contemplan, ¿verdad?, físicamente así a Jesús, pero no llegamos a descubrir auténticamente, verdaderamente la identidad. Entonces, eso tenemos que descubrir también nosotros. ¿Cuál es esa identidad propia, verdadera de Jesucristo? ¿Hacia dónde estamos apuntando? Muchos no descubren esa identidad de Jesucristo, ¿verdad? Solamente miran muy superficialmente para nosotros un Jesús. ¿Se acuerdan que en el Evangelio también de Marcos hay una pregunta en el capítulo 8, ¿verdad? Versículo 27 en adelante, cuando ellos están en Cesarea de Filipo y entonces están descendiendo y ahí les pregunta cerca de la fuente, ¿verdad? Ahí es interesante todo esto. ¿Quién dice la gente primero? ¿Quién dice la gente? A ver, ¿qué es lo que perciben? Pero después les pregunta y mete el dedo en la llaga. Pero decime, fulano, usted, Pellemise, ¿quién dicen que soy yo? Ahí está la identidad de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la verdadera identidad? Porque podemos tener ojos abiertos, ¿verdad? Parece que nambreo y ñanderesa vacailla y tu lleva. Pero nuestro corazón permanece cerrado. San Marcos luego, una de sus características teológicas dentro de su transmisión, dice que tenían la mente embotada, Y eso es cuando, ¿se acuerdan? Cuando hablan también del pan. Ellos estaban hablando, nos trajeron pan, pero después al final decía, había un solo pan, decía. Pero acá no entendéis, simbólico, profundo. El único pan que estaba en la barca, ¿quién era? Era Jesús, ¿entienden? O sea,
con algo, yo que era interesante, lleva la reflexión a mí allí con mí, con la teología, con lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Pero ¿por qué? Dice, ellos no veían. Y después de eso, después de ese accionar, va a venir la curación del ciego. Después de ese accionar. Eso que tenían la mente embotada, no veían entonces. Viste que no es una ceguera a la que nosotros podemos entender, una ceguera biológica, sino que es una ceguera espiritual. Y entonces seguimos con la corrupción, seguimos robando, nambré, te sacan aquí, te sacan allá, te dicen esto, te dicen aquello. Dejen de robar, dejen de hacer esto, dejen de hacer aquello. Uno tiene que, no sé en qué idioma tenemos que hablar. No sé, ¿verdad? Como antes decía, un país, como hace guaya agarró, lo entendés ahí. Y eso pues no puede ser. Nosotros estamos hablando, decimos que estamos hablando con gente civilizada, ¿verdad? O sea, gente que entiende. Pero aquí el corazón, cuando permanece cerrado, seguiremos. Por eso que la propuesta del Evangelio es una propuesta muy, muy concreta, queridos amigos. O negro o blanco. Aquí es entonces meterse en serio y trabajar por ese camino de salvación, ¿verdad? Y entonces, creer, queridos amigos, aquí significa entregar la propia existencia, ¿verdad? Creer significa eso, o sea, yo me pongo. La fe, como presenta aquí Juan, no consiste únicamente en aceptar una doctrina. ¿Verdad? Hay cuadra de memoria, pero la famoso ¿verdad? Hasta de memoria puede decir los versículos de la Biblia también si quieres, pero anda ahí. La fe de Juan es existencial, es decir, es posible que nosotros admiremos a Jesús, nambré, y por ahí tengo la yamamina, peña de yara, o yapoa, escueña, ñesú, pecurusueno, debe todo lo que vos quieras. Defender los valores, etcétera, sí, pero de palabra. Pero después en la realidad, pella de mesa vive. Pero como ya hemos oído una vez, anda ahí la entero, que te ha pelado gustaba el cuello, anda ahí me sabe de la ñandella ya po mía. Sino que me sarima oye y verán los antivalores. Y así, en esa falsa idea, ¿verdad?, de decir que nosotros podemos libremente decir lo que queremos, como queremos, podemos hacer lo que queremos, podemos matar también en el seno de la madre a un ser humano, no hay ningún problema, porque eso es lo que nosotros podemos decidir, ¿entienden? No, queridos amigos, los valores y los principios de la humanidad, eso sí es crimen de lesa humanidad. Mira la crimen de lesa humanidad, ¿entendés? Pero nosotros parece que nos fuimos acostumbrando a los antivalores. Y entonces, de eso no se habla. De eso no se habla. Queridos hermanos, esto es demasiado importante, ¿verdad? Entonces, porque esta es la voluntad de mi Padre. Que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucito. Esa es la verdadera resurrección. Cambio de mentalidad, cambio de vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos nosotros con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 41. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que bajó del cielo. Desde un aspecto así de nuestro estudio, queridos amigos, de enseñanza, para el año de poesía, ¿verdad? El Evangelio de San Juan, en este capítulo 6, 41, los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que bajó del cielo. En primer lugar, nos enseña que la murmuración revela que el desierto continúa en el corazón. La murmuración quiere decir, queridos amigos,
que el desierto, ese desierto del Antiguo Testamento, ese desierto de no querer escuchar la voz de Dios, bueno, este desierto continúa, ¿pero dónde? En el corazón del hombre, en nuestro corazón. La reacción de los interlocutores establece un puente con el Éxodo. Establece directamente entonces un puente con el Éxodo. Así como Israel murmuró ante Dios en el desierto, ahora ellos murmuran ante el verdadero pan bajado del cielo. Ahora entonces estamos murmurando ante ese pan verdadero bajado del cielo. Opea de murmuración. ¿Pero por qué? Y porque ese desierto, decíamos, ese desierto, así como Israel murmuró contra Dios, se puso contra Dios. ¿Dónde? Y se puso contra Dios allí, en el desierto, durante el Éxodo. Ahora también Israel murmura ante Dios, murmura ante Jesús, ante quien el Padre nos da. Entonces, este pan bajado del cielo es causa de murmuración. El desierto no es solamente ese lugar geográfico. El desierto no es solamente ese lugar geográfico como nosotros podemos entender, sino que también es una condición espiritual marcada por la desconfianza, la resistencia y la incapacidad de reconocer la providencia divina. Entonces, aquí encontramos, queridos amigos, esto de que nosotros miramos el desierto. El desierto lo que nos hace entender es que también una condición espiritual marcada por la desconfianza, porque uno no confía y te hoy va a la ¿verdad? Marcar por la desconfianza, la resistencia y la incapacidad de reconocer la providencia divina. Cuando nosotros no podemos reconocer esa providencia divina. Queridos amigos, hay una segunda enseñanza. Conocer la tradición no garantiza comprender su cumplimiento. La famosa ya es como que conocemos todo, ¿verdad? Yo conozco esta tradición, pero eso no justifica absolutamente ni garantiza que comprendemos ese cumplimiento de Jesús en nuestra vida. Los interlocutores también conocían la historia del maná, recordaban a Moisés, esperaban los bienes prometidos por Dios. Sin embargo, no reconocieron que aquellas realidades apuntaban hacia Cristo, ¿entiendes? Es decir, y ande ya espera que va a venir de esta manera, y va a venir en su gloria, y va a hacer esto, y va a hacer aquello. Pero sin embargo, no tenemos la mirada bien fija en Jesucristo para entender su mesianismo, para entender estos bienes que el Señor nos regala. Se puede custodiar fielmente la memoria de una persona y se puede, sobre todo, también rechazarla. Nosotros lo rechazamos cuando comienza a cumplirse de una manera inesperada, totalmente, ¿verdad? Entonces lo rechazamos. Queridos amigos, una tercera enseñanza, la murmuración evita el encuentro sincero con la verdad. La ñande ya puros inapender en dudas y Pinocho y enseguida. Y entonces echa por el suelo toda la sinceridad, toda la verdad. Da ya yo güero viabeima o ya lleva. ¿Y por qué? Porque estamos matando esa realidad nuestra. En lugar de preguntar directamente a Jesús para comprender sus palabras, los interlocutores hablan entre ellos. Habían allí entonces personas que pueden hablar, ¿verdad?, entre ellos directamente, es decir, ponerse de acuerdo. Buscan apoyo en quienes comparten su incomodidad y opresión. Buscar apoyo. Aún en estos lugares donde se comparte la incomodidad, donde se comparte la oposición. La murmuración no busca luz, sino confirmación. No desea comprender la verdad, sino encontrar razones para permanecer en la resistencia.
Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que el verdadero escándalo consiste en aceptar que el pan es una persona. Aceptar que ese pan que da vida ahora es Jesús mismo. El don del Padre está inseparablemente unido a su persona, inseparablemente unido. Y la murmuración lo único que descubre aquello que todavía no ha sido liberado, Entonces esa murmuración nos vuelve a hacer repensar, animar, mirar, ver, fortalecernos, ¿verdad? Así es que los interlocutores están invocando el desierto para pedir una señal, pero terminaron demostrando que la antigua resistencia de Israel permanecía viva dentro de ellos. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.